Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando al Señor. Padre Celestial, nos acercamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, abrimos nuestro corazón y te rogamos que nos des tu palabra, que nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos guíe a la correcta interpretación. Muchas gracias, Señor. Has sido muy bueno, Padre. Has sido maravilloso. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor. Tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 9, verso 1 en adelante. Este pasaje, hermanos amados, conlleva una segunda parte, la cual, si seguimos en la tierra, veremos mañana. El título de esta transmisión es Las obras de Dios. Dice así Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Amén. Muy bien, hermanitos amados. Para los judíos era entendido, era de su conocimiento, que había malestares físicos, también, hermanos amados, de nacimiento, enfermedades y patologías, aflicciones por causa del pecado. Ya que, hermanitos amados, nosotros que tenemos la Biblia completa, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, podemos verlo todo más amplio y en su panorama completo. Y en ese tema de las enfermedades, vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, aunque no es el único tema, pero habla de ciertas enfermedades como consecuencia de la desobediencia. Entonces, hermanitos, para los judíos era sabido de que si alguien padecía un mal congénito, alguna anomalía, hermanos amados, entonces era por causa del pecado. Todo lo relacionaban con el pecado. Y sí, no se puede negar que el pecado trae enfermedad, trae muerte, trae malestares. Y sin embargo, no todos los pecados se pueden atraer consecuencias así. Hay pecados, hermanitos, que causan otro tipo de efectos y de reacciones. Por ejemplo, en lo espiritual, en lo moral, en lo familiar y, claro, también en lo físico. Y también podemos ver que no siempre algún malestar es por causa de algún pecado cometido. Por ejemplo, en el caso de Job, o en el caso del apóstol Pablo, que dice la Escritura que tenía un aguijón en su carne. Muy bien, pero sí, entonces existen las enfermedades, males congénitos, hermanos amados, por causa del pecado. Por eso la pregunta, en este caso, hermanitos, no eran opuestos los que trataban de preguntarle, cuestionarle, refutarle, no. Ahora cambia el contexto y habla de los discípulos. Claro, ellos lo amaban mucho a nuestro Señor Jesús, como usted y yo le amamos. Bueno, dice en el libro de Juan 9:2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, Rabbeinu, el maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Muy bien, hermanitos amados, una pregunta parcialmente bien dicha, hermanos amados. Parcialmente. ¿Por qué? Porque ¿cómo pudo haber pecado, pues, para nacer ciego? Hermanitos amados, pues un bebé no tiene pecado. Pero la pregunta es esta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Parcialmente, hermanitos,
estaba bien formulada esa pregunta, parcialmente. O sea, sí, hay malestares por el pecado, pero, pues, ¿cómo? Si éste nació ciego, ¿cómo es que fue culpa de él? Si fue desde su nacimiento. Bueno, el Señor no va a negar, hermanitos, este argumento de que se peca y se sufre por el pecado. No, sino que va a ampliar más todavía. Y dice el verso 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, como diciendo, ese no es el asunto. Pudo haber sido, sí, alguna causa de pecado, o sea, no lo descarta, pero va más allá. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, no solamente hay un por qué, sino un para qué. Igualmente, hermanitos, en los propósitos de Dios, claro que hay causa y efecto, hay hecho y hay reacción, claro que sí. Pero Dios va más allá. No solamente, hermanitos, lo que el hombre hace y siembra y cosecha es lo que se ve, sino lo que Dios hace, o sea, sus obras. ¿Cuáles obras? Hay obras de los hombres y hay obras de Dios. La obra de los hombres podría ser, sí, en parte pecado, con sus consecuencias y efectos, claro que sí. Pero el Señor, le reitero, va más allá. Dice, no es que pecó ni sus padres. O sea, no se trata de eso, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, hay un efecto, hay un sufrir. Él está ciego y es ciego de nacimiento. Pero ahora las obras de Dios se van a manifestar en él. O sea, el Señor habla de un propósito más allá. Aunque el hombre hace cosas, hermanitos, y sufre las consecuencias, pero las obras de Dios tienen un propósito y van más allá de lo que nosotros pensamos. Ahora dice el Señor, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Hermanitos amados, grabe esto en su corazón. Hay obras de Dios, hay obras del Padre. Así como hay obras de los hombres, hay obras nuestras, pero también hay obras de Dios. ¿Cuáles son? Claro, hermanitos, que son obras sobrenaturales, lo que llamamos milagros. También se le llaman señales y prodigios. Eso solo Dios lo puede hacer. Y claro, el Señor Jesús, Él es el Santo Hijo de Dios. Y lleno del Espíritu Santo, claro que iba a hacer obras, como ya se ha visto antes, para testimonio. No siempre las obras son para que crean, porque si no se estimularía ver para creer, sino como testimonio de que en verdad Dios ha hecho las cosas. Ahora dice el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Dice, mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermanos amados, esta declaración debemos de tomarla en cuenta. ¿Y cuándo se va a aplicar? Porque dice, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. O sea, lo entendemos como mientras dura el tiempo, o el tiempo para esto,
el tiempo exclusivo para esto. O sea, hay tiempo para hacer las obras. También, hermanitos amados, habla del trabajo. Dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, esta declaración, aunada a este acontecimiento, nos viene, hermanitos, a enseñar para nosotros también que hay un tiempo para hacer las obras de Dios, y que va a llegar un tiempo cuando ya nadie podrá trabajar. ¿Lo puede aceptar, hermanitos? ¿Lo puede ver como una profecía? ¿Lo puede asimilar, captar? Esto también es una profecía. La noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, en tanto, hermanitos amados, que era el tiempo, se debía de hacer la obra de Dios, porque iba a llegar la hora en que ya nadie podrá trabajar. Y en el caso del Señor Jesús, mientras Él estaba, dice ahora en el 5, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y claro, hermanitos, un día ya no iba a estar, porque volvía al Padre, pero nos enviaba a su Espíritu Santo. Muy bien, si lo vemos entonces proféticamente, hay que apresurarnos, hermanitos. Haga las obras de Dios, las obras del que lo envió también a usted, a mí. Hagamos, porque va a llegar la hora en que ya no podremos trabajar. ¿Cuál es esa hora? ¿Cómo es esa hora? Bueno, hermanitos, para hacerlo un poquito más claro, le doy este ejemplo. También está profetizada persecución permanente como hijos de Dios y persecución en los últimos días. Hermanitos amados, cuando llega la persecución, muchas cosas cambian, pero también se puede hacer la obra de Dios. Sin embargo, cuando ya arrecia más la persecución, tal vez ya no podremos, hermanitos, hacer libremente la obra de Dios. Pero ahorita que se puede, hagámosla. Llegará el momento, hermanitos, que incluso si seguimos en la tierra y avanza más el tiempo, solamente el Señor sabe cuándo hará sonar la trompeta, hermanitos, ya no, ni siquiera podremos predicar a través de estas redes sociales. Llegará la hora, hermanitos, como ya se está viendo, hasta seremos ilegales. Y hermanos amados, pues van a cancelar, van, hermanos amados, a quitar. Bueno, pero mientras se puede, aprovechemos. Usted reciba la palabra y yo con gusto le pido a mi Padre eterno que me fortalezca para dar estas enseñanzas. Muy bien. Ahora dice la palabra del Señor, verso 5. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo, así que a hacer las obras del que me envió. 6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Oh, hermanitos amados, un caso especial. También, hermanitos, hemos visto otro caso parecido, que con su saliva, también, hermanitos, tocó la lengua de un tartamudo y a la vez sordo, y también en sus oídos. Bueno, esta es otra ocasión, otro caso. Pero dice, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. No era un ciego, hermanitos, común, por así decirlo. O sea, no era un hombre que por alguna anomalía, alguna situación, perdiera la vista. No, este nació ciego. O sea, hablando carnalmente, hermanitos, se podría catalogar como algo más difícil de hacer, porque no era un caso de sanidad,
puesto que no perdió la vista por alguna enfermedad, sino desde nacimiento nació así. Pero para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Bueno, el Señor Jesús, ya que estaba lleno del Espíritu Santo, vio necesario hacer esto. Bueno, hermanitos, sabemos ahora, con la ciencia y la medicina, que de la saliva, hermanitos, también se pueden sustraer cosas, o sea, me refiero a químicos, pero también, hermanitos, obtener información de la saliva. Bueno, Él es el Santo Hijo de Dios. ¿Qué tendría, hermanos amados, ahora que ver hacer esto? Hacer lodo, lo que es el compuesto tierra y saliva. Lodo, y con eso untarlo en los ojos. Él sabe por qué, hermanitos, y claro que también tiene una explicación científica. Pero lo principal es que Él le regresó la vista, le dio vista. Dice la palabra del Señor, verso 7, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Se llevó a cabo el milagro, hermanitos. Y bueno, esta clase de hechos sobrenaturales se puede también, pues, clasificar, hermanitos amados. Hay sanidades, hay milagros, hay portentos, hay señales, hay prodigios. Todo esto es hecho por Dios y es para gloria de Dios y para testimonio de que hay un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Así que, hermanitos, regresó, bueno, volvió la vista, tuvo vista este hombre, y ahora, hermanitos, quedó bien, porque se tuvo que ir a lavar al estanque Siloé de ese lodo que el Señor le untó, y ahora regresó viendo. Y, hermanos amados, esto era un milagro muy grande también. Y sí, no importa la causa. ¿Quién pecó? Muy posiblemente sí había pecado en los padres. Cuando algo hay de malo en los padres, hay efectos, hermanitos. Aquí voy a hacer un paréntesis para darle explicación al respecto. Esto no es para condenación, no es, hermanitos, para causarle algún malestar, sino para edificar su vida y, ¿por qué no?, para redarguirlo si es que hay algo malo. Hermanitos, hay muchas anomalías que el mismo hombre crea, que el mismo hombre propicia. Y, hermanos amados, me voy a referir cuando hay nacimientos. Hay nacimientos, y claro, tenemos que separar las cosas y aclarar bien que hay criaturitas que a la hora de nacer, nacen con anomalías, pero no por su culpa, pues son inocentes, sin pecado, pero sí hay anomalías causadas por pecado. Mis hermanitos amados, sin condenar, pero también usted sabe que la palabra de Dios es verdad. Hubo casos en la palabra de Dios que Dios determinó que era mejor que no naciera la criaturita. ¿Por qué? Porque podía venir con anomalías. ¿Cuáles anomalías? ¿Acaso Dios discrimina? No, mis hermanitos. Él no discrimina a ningún minusválido. Pero sí, a la hora de nacer, hermanitos, por causa de pecado, podía llegar un hijo, una criaturita, que espiritualmente se le llama hijo de
fornicación. Así se le llama. Ya tocamos alguna vez estos ejemplos. Hay hijos de Dios, hay hijos de desobediencia, hay hijos de perdición, hay hijos de fornicación. Hay clases, hermanitos amados. Y sí son hijos, pero con estas clasificaciones. Y me referí, hermanitos, a los hijos de fornicación. Ahora, no es culpa de ellos, pero el pecado sí pudo haber causado alguna anomalía. Y por eso le mencionaba al inicio que esta pregunta que hacían los discípulos estaba parcialmente bien hecha, parcialmente. O sea, hermanos amados, sí podía ser la causa del pecado por la cual nació ciego. Pero el Señor ve más allá, no solamente se queda observando la anomalía, sino el propósito, el para qué, para que las obras de Dios se manifiesten. Bueno, cuando hay pecado, hermanitos, es como si se descubriera, se desprotegiera, se destapara, hermanos amados, a la persona, y ahora podían haber anomalías por estar descubierto. O sea, hermanitos amados, podríamos llamarle sin bendición, hermanos, o sin protección. Y por eso podían suscitarse las anomalías físicas en el alma, espirituales, porque sí hubo pecado. Uno de esos casos, hermanitos, fue el hijo procreado por David y Betsabé. No vivió el bebecito, hermanitos. Y usted sabe la historia, pero ¿cree usted que era por ira de Dios? ¿Que Dios se airó y tomó venganza en el bebecito y por eso murió? No, mis hermanitos amados, un bebé no tenía la culpa. Pero el Señor podía, tal vez, y esto, hermanitos, lo dejo a su criterio, que el Espíritu Santo lo guía, tal vez, o iba a sufrir mucho esa criaturita, o iba a hacer sufrir mucho a la gente. Y el Señor determinó que ese hijito de fornicación o de adulterio, ese bebecito muriera, porque Dios veía algo más allá, porque los propósitos de Dios, hermanos, y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Bueno, así que no era ira ni venganza, sino más bien misericordia, prevenir algo. Por eso el Señor se llevó al bebecito, producto de David y Betsabé. Muy bien, ahora cierro ese paréntesis, hermanitos. O sea, sí pueden haber anomalías causadas por el pecado, pero el Señor ve allí que se pueden manifestar sus obras. Así que para Él no hay nada imposible, y a Dios sea la gloria. Ahora dice la palabra de Dios que se regresó viendo este hombre. 8. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y hermanitos, este caso va a causar controversia, va a causar muchas cosas y reacciones. Y eso, con la ayuda del Señor, lo veremos mañana, si estamos aquí todavía. La segunda parte, el siguiente pasaje, desde el verso 13. Pero hoy seguimos viendo, dice el versículo 10. Entonces le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Y hermanos amados, un milagro hermoso, maravilloso,
las obras de Dios en este que había nacido ciego, pero que iba a causar grande controversia. Y eso, hermanitos, se verá desde el verso 13. Muy bien. Entonces, hermanitos, la declaración del Señor era que va más allá de que era un efecto o consecuencia de pecado, va más allá. Era para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios. Mis hermanitos, tenga fe, tenga gozo, gócese, porque aunque estamos en la tierra y estamos rodeados de naturaleza, estamos rodeados de maldad, de crudezas, de vivencias difíciles, gócese, porque también hay obras de Dios. Las obras de Dios existen. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos a un Dios vivo. Un Dios vivo que habla, que ve, que escucha. Un Dios vivo que actúa, que obra, que trabaja, que hace maravillas. Hasta en el Antiguo Testamento se le conoce como hacedor de maravillas. Así es nuestro Dios. ¿Cree usted, hermanitos, que solamente el enemigo trabaja y hace sus cosas? No, mis hermanos, mayor es el Señor. Y Él hace obras. Hay obras de Dios para testimonio de que Él es, de que Él está, de que Él existe. Y hermanitos, de que Él nos ama. Hay esas obras. Imagínense, hermanitos, el Señor Jesús va pasando y encuentra al ciego y se sabe que es de nacimiento su ceguera, y ahora el Padre se va a glorificar en el Hijo. Las obras de Dios. Hermanos amados, Dios Todopoderoso, el Shaddai, omnipotente, que todo lo puede, ahora va a hacer algo en un ciego de nacimiento. Y lo va a hacer perfecto. Va a dar la vista. Lo que para el hombre es imposible, posible es para Dios. Y ahí va a estar una obra que va a causar testimonio, va a causar reacción, admiración y hasta controversia en los hombres. Las obras de Dios inquietan a los hombres. Las obras de Dios nos dan gozo, nos alientan, nos causan regocijo de que Dios ha obrado. También son para testimonio de que hay un Dios en el cielo y en la tierra y que envió a su Hijo Jesucristo. Él es el Salvador. Su nombre, Jesús. Él es Jesús de Nazaret. Entonces, hermanitos, crea en las obras de Dios. No importa cuán grave sea lo que usted sufre, padece y cuánta duración, antigüedad haya tenido, pues este era de nacimiento. Y también la palabra de Dios habla de otros testimonios, otros casos de tantos años enfermos, pero llegó el Señor Jesús y los sanó a todos. Dios Todopoderoso, el que le dio la vista a un ciego de nacimiento, ¿podrá con usted? ¿Podrá con su vientre? ¿Podrá con el cuerpo de usted? ¿Podrá con la sangre de usted? Me refiero a la sangre, hermanitos, porque hay malestares por causa de algo anómalo en la sangre. ¿Podrá el Señor con las células de usted? ¿Podrá con una infección microscópica? ¿Podrá con un mal congénito de nacimiento? ¿Alguna anomalía? ¿Podrá con alguna dolencia? ¿Podrá con algún órgano que está funcionando mal,
riñón, hígado, pulmón, corazón. Podrá con el apéndice, podrá con algún asunto de huesos, algún problema en los huesos, tal vez lastimadura, tal vez accidente, tal vez, hermanitos, algún malestar. Podrá, hermanos amados, con algún problema respiratorio, podrá con algo cardíaco, podrá con su corazón. Esas son las obras de Dios. El Señor puede hacer la obra suya en usted. No tema. Ahora, hay cosas de adentro, físicas, también del alma y también del espíritu. Pero también hay cosas de afuera. Por ejemplo, fuera del cuerpo de usted. Su familia, su casa, sus seres queridos. Y también, hermanitos amados, puede con todo. Él es el que hace las obras de Dios, nuestro Señor Jesús, y claro, también su Santo Espíritu. Así que tenga aliento, hermanitos, tenga aliento. Hoy mismo usted puede ver una obra de Dios. ¿Cree que nada más se ven obras del enemigo y obras del mundo y obras de hombres y obras de pecado actualmente? No. También hay un Dios maravilloso, alto y sublime, que puede hacer una obra poderosa en usted. Y si es cierto que tal vez hubo pecado y hubo efecto del pecado, pero la sangre de Cristo limpia pecados. Y se acuerda usted, hermanitos, cuántas veces ha pronunciado el Señor Jesús en los casos que hemos analizado, cuando les decía: tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Él perdonaba. Él tiene la facultad, el poder de perdonar pecados, la autoridad para perdonar pecados. Si usted dice: pastor, mi problema es que yo tengo la culpa, porque yo pequé, y estoy consciente que lo que sufro es por pecado. Sí, mi hermanito, sí, puede ser así, pero la sangre de Cristo limpia, y el Señor perdona pecados. Así que, claro, que si había pecado para que haya nacido así, un pecado, hermanos amados, de parte de los progenitores de este varón que era ciego, sí pudo haberlo causado un pecado. El Señor no lo descarta. Lo que afirma es que esto tiene un propósito, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que, hermanitos, si en verdad hubo pecado y trajo consecuencias y efecto, pues pídale perdón al Señor. Arrepiéntase, confiésele todo lo que se hizo, y el Señor va a hacer algo maravilloso. Las obras de Dios estarán en usted. Vamos a orar, hermanitos. Y si usted necesita las obras de Dios, el Señor Jesús no solamente pasa por aquí, Él está aquí, porque Él dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, si Él está, se van a manifestar las obras de Dios en usted. Oramos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, manifiesta tus obras en mis hermanos. Alguno de mis hermanitos, hermanitas, está pasando por algo en su cuerpo, algo en su salud. Sean sanados en el nombre del Señor Jesucristo. Sean libres. Y, Señor, no se les acusa que por su culpa o que por causa del pecado, aunque fuera cierto, pero tú quieres perdonar y quieres manifestar tus obras. Ayuda a mi hermano, tenga culpa o no.
Señor mi Dios, tú lo puedes perdonar, claro que sí. Manifiesta tu obra, sánalo, sánala, como obraste en este hombre que nació ciego. Así manifiesta tus obras, tu gloria en mis hermanitos, porque no hay nada imposible para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, atiende a mi hermanito, mi hermanita, y ellos testificarán que tú hiciste tu poderosa obra, y a ti sea la honra, la gloria, el agradecimiento, el reconocimiento, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios nuestro con ustedes, hermanitos, reciba en el nombre del Señor un milagro hoy. Amén.